Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hoy es San Pablo, que está en este primer viaje apostólico junto a Bernabé, estos dos apóstoles que no son de los 12. Recordemos que de apóstoles siempre decimos así en la catequesis que los apóstoles son 12, pero en realidad eran los 12 del Evangelio. De ahí hemos de sacar a Judas Iscariote y poner a Matías después, y después Pablo y Bernabé, que salen en los Hechos de los Apóstoles y se les llama apóstoles, aunque son apóstoles venidos después. Pero la Iglesia desde siempre les ha llamado apóstoles, desde ya la Escritura les llama apóstoles a estos dos. Y están en este primer viaje apostólico. Han salido de Antioquía, han pasado por Chipre, la patria de Bernabé, y desde allí han ido a Asia Menor y están predicando en Asia Menor. Recordemos, Asia Menor es la actual Turquía, precisamente donde están estaban las 7 famosas iglesias del Apocalipsis, de las que ya no queda casi nada. Sí queda alguna iglesia en Esmirna, la actual Izmir, que es Esmirna, y alguna iglesia en Éfeso y poco más. Todas las demás prácticamente son ruinas y nada más que ciudades muertas. Por eso la fe, y eso eran las 7 iglesias importantes de Asia Menor. Pues por eso muchas veces hemos de estar con cuidado diciendo, bueno, hay cristianos, la iglesia irá adelante. Jesucristo nos garantiza que la iglesia durará hasta el fin de los tiempos y que Él estará con nosotros, pero no nos dice dónde. Tanto es así que basta ver, por ejemplo, todo el norte de África. En el siglo IV, V, era tanto o más importante que toda la iglesia en toda Europa. Todo lo que era España, Italia, Francia, era más importante el norte de África. San Agustín tenía muchas más diócesis a su disposición que el obispo de Roma en Europa. Y sin embargo de aquello no quedó casi nada. Quedaron solo los coptos en Egipto y poquísimo más. Bueno, quedaron también sí en Etiopía, pero toda la que es el África blanca, solo quedó Egipto y pocos. Hoy en día son más de 10 millones, pero no son demasiados. Hombre, más que los católicos en España, sí, pero no son demasiados. Y es curioso porque en este primer viaje Pablo va fundando iglesias, predicando en las sinagogas, y vemos hoy esta predicación especial en Antioquía de Pisidia. Va a la sinagoga, va como un maestro, como un rabino más, y entonces predica en la sinagoga. Causa impresión tanto que el sábado siguiente la sinagoga se llena y extra llena, y viene gente que no caben en la sinagoga, gente incluso paganos. ¿Qué pasa? Que no nos dice lo que enseña, pero lo podemos imaginar, que aquel Cristo que ellos anuncian es aquel que han rechazado los judíos, que es aquel que Dios envía, aquel que desde el principio había sido anunciado, que murió por nuestros pecados, pero ha resucitado. Dios lo ha constituido Señor y solo por Él llegamos a la salvación.
No sé si lo dijo así, pero algo parecido debía decir. Bien, pero con mucha más gracia. Y el caso es que muchos paganos se convierten y muchos judíos empiezan a ponerse en contra de Jesús, en contra de Pablo y Bernabé. Y entonces dicen, muy bien, pues si vosotros judíos no queréis, nos pasamos a los paganos. Y se empieza esta predicación a los paganos que será lo propio de los cristianos. La Iglesia tendrá en ese momento como dos brazos, el brazo judío y el brazo pagano. Los judíos que se convierten a la fe y los paganos que se convierten a la fe. Y entonces se darán cuenta los cristianos, pero eso costará un poco, es una de las batallas de estos hechos de los apóstoles, que no hace falta ser judío para ser cristiano. Esto les costará entender, le costará a Pedro. Tendrá que haber un concilio para entender esto, el concilio de Jerusalén, que todo el judaísmo era preparación a Cristo, pero que lo importante no es ser judío, es ser cristiano. Claro, cuando uno empieza a pensar quiénes forman la primera iglesia, la forman José, María y Jesús, los tres judíos, los apóstoles, todos judíos, las primeras comunidades en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria. Bueno, en Samaria eran algunos samaritanos, pero que son medio judíos. Todo el mundo judío, pero cuando empiezan los paganos, entonces se empiezan a dar cuenta que eso de ser judío es anecdótico, que es la tradición, pero una tradición que no es importante, lo importante es ser de Cristo. Y eso iremos viendo domingo a domingo cómo llegarán a entender que lo único importante es ser cristiano, ser de Cristo, seguir a Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir sus mandamientos, seguirlo a Él, lo que Él ha enseñado. Y de eso es lo que nos explica tanto la segunda lectura, cuando ve esa multitud inmensa que no se podía contar. ¿Quiénes son estos vestidos de blanco? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo veremos dentro de poco en la misa, alzando el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él es el Cordero que quiere entrar en la casa de cada uno, en cada uno, dándose como alimento para que, ya viviendo desde la gracia, nos alimentemos de Él para continuar creciendo en Cristo. Y el Evangelio nos habla también de lo mismo. Nos habla de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quién es el pastor? Y dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. El pastor de la iglesia auténtico no es el cura, ni el obispo, ni el papa. El pastor auténtico es Cristo. Y en Cristo sí que instituye al papa y al papa León. Y el papa León pasa a ser en nombre de Cristo el pastor visible. Pero el pastor es Cristo. El otro actúa en nombre de Cristo, como Pedro no era Cristo, actuaba en nombre de Cristo. Y tenemos nuevo pastor, y rezaremos hoy especialmente por él y por su ministerio, porque es uno de los, el Papa que nos toca y que de momento pues ha empezado con muy buen pie y esperemos que, estoy seguro que continuará con no un buen pie, sino dos buenos pies y dos buenas manos y un magnífico cerebro que tiene para poder llevar a la Iglesia en el camino que Dios quiera en este siglo XXI hasta que Dios lo llame a su seno. Rezaremos por él porque los pastores necesitan las oraciones de todos los fieles y el Papa como pastor universal en nombre de Cristo necesita la oración de todos porque su situación no es nada fácil. Ahora estos días se veía en los diarios, como si todo el mundo fuera papista, cuando todo el mundo es antipapa. Nuestra generación y los mismos diarios que ahora hablaban tanto del Papa y
hacían ver que lo conocían. Era muy divertido leer los diarios, porque los que somos de iglesia leías y dices, mira, no tiene ni idea de lo que dice, se equivoca en esto, en esto, en esto, en esto, no sabe distinguir los cargos, ni lo que era, ni lo que no era, se equivocaban en todo y se daban de súper estudiosos y de vaticanistas y de no sé qué, y no tenían ni idea de lo que decían. No es que sea seguidor de Francisco, porque esa es la misión del Papa, es hacer lo que hacía Francisco y continuar la misión de Francisco. No entendían nada. El Papa no es el seguidor del Papa anterior. El Papa es el que ha de seguir a Cristo con todo el corazón y es el sucesor de Pedro, no de los papas anteriores, sino de Pedro. Y cada papa llamado por Dios a hacer lo que Dios quiera en cada momento, no seguir el legado de ese papa o de ese otro, sino hacer la voluntad de Dios en cada momento para el bien de la Iglesia, siguiendo la tradición de la Iglesia. Y eso es lo que toca a todos los papas, a cada papa. Pero bueno, es normal que la gente que durante toda su vida solo está contra la Iglesia y durante unos días tiene que opinar sobre el nuevo papa no se entere de nada. Es lo más normal del mundo, porque no son cristianos, son otra cosa. Y se ponen a hacer de cristianos y especialistas sin saber nada. Mis ovejas escuchan mi voz. El pastor de las ovejas, el Papa, los obispos, los sacerdotes como pastores, su primera obligación es ser ovejas. Esto lo recordaba muy bien el Papa León, él que es agustino, y decía aquella anécdota de San Agustín. San Agustín a sus fieles les decía, yo con vosotros soy cristiano, o sea, con vosotros soy oveja, igual que vosotros, pero para vosotros soy obispo, o sea, para vosotros soy el pastor, pero con vosotros soy oveja. Todo pastor es a la vez oveja y pastor. Todo pastor ha de seguir a Cristo igual que cada fiel. Lo que nos une a todos es el bautismo. Todo pastor es bautizado y ha de seguir a Cristo fielmente y conocer a Cristo, amar a Cristo, seguirlo y de esta forma enseñar a Cristo a los demás. Así nos lo explicaba San Agustín y así el Papa nos lo recuerda. Con vosotros soy cristiano, con vosotros soy oveja. Y dice que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Esa es la misión de cada oveja, seguir a Cristo para que Dios nos dé vida eterna. Claro que hoy no está de moda ser oveja, porque la gente considera que la oveja es tonta, que la oveja sigue al pastor, eso lo hacen los tontos. Nosotros somos listos, somos cabras. Las cabras no siguen al pastor, necesitan que el perro les muerda para que sigan bien. Les ladre primero y les muerda después. Lo dice ya la sabiduría clásica. Son como ovejas, quiere decir, se dejan llevar por el camino del bien, por el pastor, o son como cabras, que están locas y hacen lo que les da la gana y no obedecen en nada. Y dice el Señor que cuando venga Él nos juzgará y nos pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda, unos como ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Y aquí no hay política de derechas e izquierdas, esto es mucho antes de la política. La derecha aquí, las ovejas representan las que han seguido lo que el Señor decía, los que han puesto en práctica el Evangelio. Las cabras, las que se han rebotado día sí, día no, haciendo ver que eran más o menos ovejas, pero a la hora de la verdad falso. No hacían nada de lo que decía Jesús. Estaban en el rebaño, sí, pero como cabras, no como ovejas. Como las que hacen lo que les da la gana, como las que pasan de todo, las que se creen más que los demás, pero no siguen a Cristo. A nosotros se nos pide seguir a Cristo bajo el pastor que es Cristo mismo, pero el pastor presente, vivo en el sentido de que lo podemos ver
es en este caso el Papa Pastor Universal de la Iglesia en nombre de Cristo para nuestra salvación.